Yo soy Paula. Yo soy Lina. Y sí, somos dos mujeres felizmente divorciadas. No porque atravesar por un divorcio sea una maravilla, la verdad. Sino porque nos lleva a encontrar versiones más fuertes. Más auténticas, más nuestras y menos complacientes. En medio del caos, la tusa y las dudas, nos acompañamos. Y de esa amistad y de muchas conversaciones a deshoras nace este espacio, honesto, sin juicios y con muchas risas. Porque si algo hemos aprendido es que uno sobrevive. Y aunque no lo parezca, no solo se sobrevive, sino que se está mejor. Vamos a conversar, a echar chisme y a reírnos. De nuestras embarradas, de nuestros aciertos y de todo lo que vino después. Y cómo esto nos ha ayudado a crecer. Hasta crear nuestra versión 2.0. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que llegaron. A versión 2.0. Sin límites. Ni vergüenza. Temporada 1, el divorcio. Versión 2.0 es un podcast Sobre nuestra historia. Es nuestra versión de los hechos. Lo que vas a escuchar es lo que vivimos, aprendimos y también lo que nos reímos cuando nos divorciamos. Tuvimos herramientas, redes y privilegios y eso hizo el camino un poco más llevadero. Queremos compartir todo esto con otras personas que están viviendo lo mismo. Pero no es una guía ni una verdad absoluta, ni mucho menos es un consejo legal ni emocional. No venimos a dar recetas, es solo nuestra historia. Sin límites ni vergüenza. ¿Qué hubo, Paula? ¿Qué hubo, Lina? Bienvenida a otro episodio de versión 2.0, sin límites ni vergüenza. Bueno, la vez pasada estuvimos conversando sobre el momento en el que uno toma la decisión. Hoy queremos conversar sobre qué es lo que lo lleva a uno allá. Es como ya lo esbozamos en el capítulo pasado, en el episodio pasado, un acumulado de cosas, qué es lo que hace, cuáles son como esas causas profundas y muchas veces estructurales justamente a partir de esas red flags de las que hablábamos en el episodio pasado, que efectivamente llevan a que uno llegue a ese momento. Y nosotros decidimos ponerle a este episodio, no fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonía, pero lo hicimos a propósito para decir que en realidad tampoco fue culpa de la monotonía. Generalmente, aún si es la monotonía, aún si son los cachos o son muchas de esas otras causas que normalmente son como el trigger de esta decisión, generalmente detrás hay una larga lista de batiditos y de cositas que son las que llevan a esta decisión y que aquí iremos desmenuzando poco a poco. Entonces, ¿es un acumulado de razones? ¿Y será que las cosas van cambiando en el tiempo o cómo funciona la cosa? Yo creo que son varias cosas. O sea, uno, yo no creo que sea una sola razón. Yo creo que son tus razones, mis razones y la combinación de las razones de los dos, ¿sí? Que pueden ser, o sea, esto no quiere decir que sea como tu culpa, mi culpa, ¿sí? Esto solamente quiere decir tus razones y mis razones. Es decir, puede ser que mi razón sea que me pusiste los cachos y que yo no estoy dispuesta a tener una relación en donde me ponen los cachos, pero que tu razón sea que me pones los cachos, no porque no me quieras, ¿sí? Sino porque tienes un tema de apego inestable que te lleva a buscar poner los cachos, ¿sí? O que yo me siento infeliz, que yo no me siento bien, que yo me siento atrapada, pero lo que en realidad hay detrás de esa sensación o de ese primer síntoma no es eso. La razón de fondo no es esa, es que me maltratas, es que me siento disminuida, es que me siento manipulada, es que me siento agredida. Entonces, de pronto la razón, o por lo menos en mis dos divorcios, con mi ex y con mi ex, la razón inicial, como esa capa inicial de razones que yo tenía, no terminaron siendo lo que hoy en día entiendo de por qué me divorcié, que ya son como las razones de fondo y también las razones, lo que yo decido tomar y dejar de eso, ¿no? Separar lo que es tuyo de lo que es mío, apropiarme de lo que es mío y trabajar en eso. Sí, el abanico de posibilidades es infinito y ya lo hemos dicho en distintas oportunidades. En nuestro caso fueron razones que nosotras, por las situaciones y los contextos en los que nos encontramos,
pudimos de alguna manera darles manejo, no por eso fueron más fáciles, Sí. pero digamos que no estábamos ni en contextos ni en situaciones en los que nuestras vidas Eso es cierto. estuvieran en riesgo. Entonces eso digamos que nos permite contar la historia desde un lugar muy privilegiado. Pero entonces cuente, ¿usted cómo fue? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuáles fueron esas causas en los dos casos? Yo creo que, a ver, con mi ex, para mí, lo que le decía ahorita, inicialmente fueron una serie de causas que no tuvieron que ver al final como lo que yo decanté, ¿sí? Otra vez, esta es mi historia. Esto no necesariamente es lo que mi ex decantó, pero es lo que yo decanté. Lo que yo empecé a sentir era pues esa sensación de estar atrapada, una sensación de infelicidad, una sensación de que las cosas no necesariamente avanzaban, de que yo decía que no me hacía feliz, pero eso no necesariamente se traducía No en tenía una repercusión evolución. ni eco. No. Es más, también, por ejemplo, ven muchas peleas, las peleas diarias eran pues por las tareas de la casa, ¿sí? Porque yo me sentía sola en eso, pero lo que había detrás de eso para mí no era quién limpia, ¿sí? No era si tú limpias, porque él me decía, pues como que resolvía muy fácil, ¿no? Pues tenemos plata, la verdad es que nosotros en ese momento ganábamos súper bien, y él decía, no, pues tenemos plata, contratemos una empleada que venga y solucione. Y yo decía, no, esa no puede ser la solución, porque yo necesito saber que cuando yo te necesite, tú vas a estar ahí. Entonces, lo que había detrás no era, o sea, la piedra en el zapato y por lo que peleábamos y por lo que terminó desgastándose la relación todos los días era porque quién lavaba el baño, ¿sí? Pero detrás de eso había una sensación de que yo no tenía el respaldo, yo no tenía el apoyo que yo necesitaba. Pero más allá de eso, entonces, bueno, yo me sentía así, me sentía muy culpable, horriblemente culpable, porque yo decía, no, yo me desenamoré de un hombre maravilloso, del mejor esposo. Además, porque aquí hay otra cosa que me parece que me llama mucho la atención, el estándar que uno tiene en ese momento, por lo menos que yo tenía a mis 25 años, era bajísimo. O sea, era como, es un hombre que no es borracho, trabaja, no me pega, no me pone los cuernos, ya, no, un hombre fantástico, buenísimo, sí. Y yo, lo mejor que me puedo lo conseguir. mejor que me pude conseguir, exacto, tanto, o sea, al punto que yo me sentía súper culpable por haberme desenamorado, ¿sí? Y obviamente él también era pues un maestro de la manipulación, entonces me restregaba mucho como el que yo era la que había tomado la decisión, el que yo era la que me había desenamorado. Y al punto que yo, pues como que mucho ese primer divorcio lo procesaba con charlas TED, ¿sí? Y una de las charlas TED que escuchaba mucho, y ahora me da mucha risa pensar que era lo que yo escuchaba, era la de Elizabeth Gilbert, la autora de Comer, Eat, Pray and Rezar, Love. Eat, Pray and Comer, Love, rezar y amar. Exacto. En que ella habla como su primer libro fue un bestseller instantáneo, ¿sí? Y qué siente ella después de toda la fama y estar en la lista del New York Times y todas esas cosas y sentarse a escribir su segundo libro y decir, y ese miedo que le embargaba a ella de decir, voy a ser capaz de volver a escribir un bestseller, ¿será que el mejor momento de mi vida está atrás y lo estoy dejando? Y obviamente siendo que yo no soy una escritora bestseller ni mucho menos, a mí me resonaba esa historia porque era como, ¿será que yo estoy dejando el mejor marido posible que voy a tener en mi vida? Y como... y obviamente en este momento pienso en esa Paula en ese momento y es como, ay, mamita. Pobrecita. Sí. Pero era tal la sensación, digamos, de confusión entre las causas que yo percibía y la culpa que yo sentía de haberme desenamorado, y solamente con los años he logrado entender, por ejemplo, el amor no se muere, el amor se mata, ¿sí? Hubo cosas, decisiones que él activamente tomó, ¿sí? Que me llevaron a mí a desenamorarme. Y que solamente cuando yo pude ir decantando esas razones y vi, por ejemplo, que detrás de las razones que él me daba para yo lavar el baño, como, ay, es que a ti te queda muchísimo mejor, es que tú eres buenísima lavando el baño, y yo como con esa gana de ser buenísima. Soy excelente. Siendo yo una personalidad tipo ahora, chive, que quiere tener todos los galardones y
y los premios y los trofeos. Exacto. Pues era como, voy a ser la mejor lavadora de baños. Y me quedé lavando baños 9 años. Y como detrás de eso yo me fui dando cuenta que lo que había no era una decisión de amor de él para mí. Lo que había era una decisión de egoísmo y una decisión activa y consciente de manipulación. Como detrás de cosas como la que ya conté, de decirme que yo era muy inteligente emocionalmente, había una forma de menoscabarme y de menoscabar mi valía y mi percepción de mí misma, ¿no? Como yo no podía celebrar mis logros porque mis logros eran una amenaza para su ego, ¿sí? Y si yo lograba algo, tuvo que ser de chiripa, tuvo que ser de suerte, tuvo que ser porque él me ayudó y no se reconocía que era porque yo, mierda, de pronto yo era capaz, de pronto era inteligente, de pronto era buena en lo que hacía, ¿no? Entonces me costó mucho, o sea, un camino muy largo entre ese momento o esas razones iniciales y lo que luego yo logré entender, ¿sí? Y es que en nuestra relación había una dinámica de maltrato, había una dinámica de manipulación, había una dinámica, había narcisismo, ¿sí? Había egoísmo y en donde mi responsabilidad no era resolver eso para él, porque eso fue otra cosa que me costó mucho en mis 2 divorcios, mi responsabilidad era yo tomar de eso lo que había para mí. ¿Por qué yo gravito hacia relaciones de este tipo? ¿Por qué yo admití tanto maltrato? Porque dándome cuenta en esos momentos que todavía recuerdo, como esos que le estoy contando, en que yo decía, esto se siente feo, esto duele, esto no debería pasar. ¿Qué pensaría yo si mi amiga viene y me cuenta esto? Yo le estaría ¿Qué consejo le darías? ¡bruta! Claro, Sí, salga de ¡bruta! ahí, salga de ahí. Pero porque yo no me decía eso, eso fue en lo que yo traté de concentrarme. Entonces, una cosa es ese proceso de la razón inicial, la razón superficial a la razón de fondo, y otra cosa es lo que uno decide hacer con eso y cómo uno toma responsabilidad de su parte. Cómo entiende que sí es su responsabilidad y que no, y qué decide hacer respecto a lo que sí es su responsabilidad. Pero es que justamente eso es lo lindo de este proceso, que aunque doloroso, lo lleva a uno a hacer ese tipo de reflexiones y a entender hacia atrás por qué uno hizo lo que hizo, por qué tomó las decisiones que tomó y cómo no quiere seguir repitiendo ese tipo de patrones. Es difícil y es doloroso enfrentarse a uno mismo, ¿no? Pero eso es creo yo, pues, lo valioso de todo esto. ¿Y su segundo divorcio? Mi segundo divorcio, yo creo que fue, o sea, la razón de fondo es que se fue creando mucha distancia entre los dos, ¿sí? Y para mí era, en un principio yo me comí un poco el cuento es que de pronto yo espero mucho. Yo espero mucho, por ejemplo, hay conversaciones en ese momento que yo recuerdo y que pienso como, ahí debía haber tenido una red flag, ahí debía haber plantado una red flag así grande como este edificio y lo dejé pasar. Por ejemplo, cuando antes de tener nuestra hija, ya estábamos casados. Yo le dije un sábado como, ven, vamos a hacer mercado. Y él me dijo, pues él se puso como ansioso, ¿no? Y me dijo como, bueno, pero si quieres ir juntos, o sea, ¿por qué vamos a ir juntos? De pronto, pues yo voy el lunes. Y yo, no, pues vamos hoy, vamos juntos, no tenemos nada más que hacer, vamos juntos y rico, vamos al mercado. Por alguna razón yo tengo súper idealizada la idea de hacer mercado, no sé, para mí eso es como una ñoñez. Entonces yo voy, ay, ya, vamos haciendo mercado, jugamos pero a la juntos casita. es divertido. Yo amo, porque me da mucha mamera hacer mercado sola, odio hacer mercado sola. Entonces yo sí puedo cargarme a alguien, el que sea, o sea, el que vaya pasando por ahí, me lo cargo a hacer mercado. Entonces yo me llevé, le dije, bueno, vámonos a hacer mercado. Y me dijo, pero tú sabes que no siempre vamos a poder hacer todo juntos. Tú sabes que cuando tengamos hijos va a tocar como cada vez más cada uno hacer lo suyo. Yo era como, pero no tenemos hijos. O sea, ya veremos cuando tengamos hijos, pero pues eso no está pasando. Vámonos a hacer mercado, ¿sí? Entonces fue más eso, fue una progresión en que entre más me acercaba yo o más tomábamos decisiones que cementaban esa relación, más pasos hacia atrás él tomaba. Hubo un detonante que de hecho no mencioné en el episodio pasado que hizo eso muy evidente, que como que le puso una lupa
a esa situación, que es, por ejemplo, lo que usted vivió con el nacimiento de su hijo o con el COVID, ¿no? El COVID fue esa lupa para muchas parejas. Para mí fue... Sí, Maika, deberíamos buscar esos datos. Los Sí. datos de divorcio post-COVID, yo creo que esa Y vaina las se razones, disparó. y las razones. Pero yo creo que es eso, son relaciones que tenían ya fisuras muy grandes. Claro. Y que al Y ese tener un encierro momento las de evidenció. estrés, al tener un momento de estrés, no solamente el encierro, la plata, la incertidumbre, qué va a pasar con mi trabajo, qué sé yo, pues le puso una lupa así de grande a esas grietas y por ahí se resquebrajaron esas terminó de relaciones. abrir, claro. En mi caso fue la pérdida de un hijo. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo, todo iba perfecto, esto fue en medio de la pandemia, y a la semana 18, en un chequeo de rutina, me dijeron pues que mi hijo no estaba creciendo, que estaba por debajo del percentil 3 del crecimiento para su edad gestacional. Ahí empezó un proceso pues muy difícil, muy doloroso, de mucho tiempo, de exámenes, de no sé qué, hasta que llega julio y yo desarrollé una preeclampsia severa en donde finalmente pierdo a mi hijo pues producto de esa preeclampsia, era muy, muy, muy prematuro y pues mi hijo fallece al nacer. Ese proceso, creo que lo más importante de eso, la razón por la cual esto fue un trigger, es que pues fue un momento en que yo necesité apoyo, en que la dinámica que existía entre nosotros de la proveedora, de la protectora, de la que proveía lo que necesitaba nuestra relación y lo que nuestra pareja, pues cambió. Y cambió usted porque ya no esa es la podía ser vida. el Yo ya no fundamento y la podía. viga de la Yo relación. no podía, yo estaba out, ¿sí? Straight 3 out. Y en ese momento en que yo necesité eso, empecé a sentir ya muy marcada esa ausencia. Cuando yo empiezo a recuperarme de este duelo, yo dije, bueno, mi plan era estar criando a mi segundo hijo. Yo iba a estar jugando a la mamá por los próximos 3, 4 años. Y pues eso no pasó. Además, pues al haber sido un caso de preeclampsia severa, yo no podía tener más hijos. O sea, categóricamente no puedo volver a estar embarazada. Entonces, yo dije, bueno, si este era mi plan y no se cumplió, pues voy a hacer todo lo demás que iba a renunciar, o lo que iba a renunciar, lo que iba a renunciar por ser mamá. Por ser mamá. Mi prioridad número 1 es volver a ser la pareja más del putas, ¿sí? Entonces nos vamos de viaje, entonces nos vamos a encerrarnos a un hotel todo el fin de semana, nos vamos y pues no había respuesta. O sea, había como en el sentido de que si yo decía como, vamos a tirar, ¿sí? Listo, siempre listos, ahí estaba, pero no había cercanía, no había esa intimidad que es lo que gesta esos momentos, ¿sí? Y yo no quería necesariamente como estar al lado de un bulto todos los días. Yo quería esa intimidad, yo quería esa conexión. Entonces yo empecé a apoyar y empecé a apoyar y empecé a apoyar y pues usted ya me conoce, hay pocas personas más persistentes y más mamonas para apoyar que yo en la vida. Entonces yo pues empecé como a escarbar, ¿no? ¿Y por qué? Y a buscar como si de verdad esto era una idea mía o si era una realidad. Hasta que llegó el momento en que me encontré como muy de frente con muchas señales que me decían, no me lo estoy inventando yo. Mi sensación está correspondida por una realidad. Y ahí empezó como el proceso típico de nos vamos a terapia y vamos a escarbar y vamos a qué sé yo. Habían muchas evasivas en ese proceso. Me solía preguntar, la respuesta cuando usted expresó como esa inconformidad o esa insatisfacción, ¿qué pasó? Pues eso fue muy chistoso, de hecho, porque la respuesta fue que yo tenía unas expectativas de una relación que eran irreales, ¿sí? Que eso no era necesariamente lo que pasaba en las parejas, ¿sí? Y yo es no... que uno crece con las películas de amor Sí, marica. y uno cree que todo va a ser perfecto. Pero no se trata de que fuera perfecto. Yo no estaba pidiendo una relación perfecta. Pero cercana. Yo quería una pareja. Yo quería una pareja. Eso. Y pues yo no creo que sea demasiado pedir una pareja a mi pareja. Sí, o sea, yo decía, pero es que yo no estoy pidiendo nada extraordinario. Yo estoy pidiendo compañía, yo estoy pidiendo intimidad y si mi pareja no me la puede dar, ¿quién? Entonces yo llegué, de hecho, a ese momento, yo no fui la que llegó en ese caso a la decisión de divorcio.
a mí me pidieron divorciarse de mí. Me lo pidieron el día antes de conocerla a usted. Por eso siempre pienso que a uno nunca la vida le da algo sin darle las herramientas que necesita para sobrevivirlo. Y me lo dijeron además diciéndome que a mí ya no me quería. Qué duro. Entonces, pues duro, pero sí, no, porque es que yo siento que a mí me hizo mucho más fácil la ecuación. Fue coherente con lo que estaba pasando. No, fue coherente con lo que estaba pasando y mi cerebro, o sea, yo soy una persona que trabaja, se gana la vida resolviendo problemas, ¿sí? Entonces, mi impulso siempre es, lo voy a arreglar. Pero voy a arreglarlo. Y como que yo empezaba a resolver esa ecuación, o sea, voy a resolver que no estamos cerca, pero pues él ya no me quiere. Pero Entonces, marica, justamente, pues no por eso. A cero. Exacto, ¿sí? pero no por eso, digamos. Duele horrible. O sea, no por eso es menos duro, menos difícil. Duele horrible. Y no por eso también, o sea, el ego. No, claro. Lastimadísimo. O sea, yo además fue muy chistoso porque yo después de la pérdida de mi hijo me sentía como muy poderoso porque había sobrevivido, ¿sí? O sea, tenía muy marcada esa sensación de logré vivir y después de eso fue como, o sea, me sentía como nunca me he sentido en la vida porque era muy paradójico, me sentía muy segura de quién soy y me sentía muy clara en que no estaba pidiendo nada que no fuera el mínimo. Que no fuera lógico, exacto, en un matrimonio. Que no tuviera derecho de pedir, pero también me sentía como, es que debe ser que ya estoy vieja, es que debe ser que estoy gorda, es que debe ser que... Además, pues acababa de perder un hijo, ¿no? O sea, no fue el momento más chévere de mi vida, fue muy doloroso, pero al mismo tiempo creo que sí le agradezco mucho a mi ex, y yo creo que es entre otras razones, una de las razones por las cuales tenemos una buena relación, es que él fuera así de claro me lo hizo fácil. Bueno, usted ahorita mencionó una cosa que yo creo que vale la pena acá poner sobre la mesa y fue cuando nos conocimos a manera de paréntesis. Fue muy chistoso porque nosotras nos conocimos por fuera, en un evento al que nos invitaron a las dos por fuera, en otro lugar del mundo. Y desde ahí conectamos sin saber que nuestras historias se iban a cruzar o iban a ser tan paralelas a ese punto. Pero cuando nos conocimos pasamos toda una noche conversando, justamente con vinos y con cócteles y con música y con cosas después de unas largas jornadas de trabajo sobre nuestras vidas perfectas, ¿no? O sea, fue como, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú qué haces? No, yo tengo este súper cargo y tú, yo tengo este súper cargo. ¿Y cómo es tu familia? Mi familia es perfecta. Y la tuya, la mía también. Y mi esposo, y mi hijo, y mi esposo, y mi hija, y no sé qué. Y luego, bueno, quedamos conectadas, como que estuvo chévere la conversada, la sesión. Toda la semana nos llamamos como, hola, ¿cómo estás? Y ya las dos habíamos dado ese paso, ¿no? Nos había tocado ya las primeras etapas. Hola, ¿cómo estás? No, pues me separé. Ay, marica, yo también. Venga pa' mi casa. Ya, bueno, ya desde ahí. Y ahí la historia se cuenta vino. sola, marica. Ya de ahí la historia se cuenta sola. Pero venga, volviendo a eso, yo le cuento un poquito. Bueno, usted se la sabe, la cuento en este espacio, pero un poquito cómo fue lo mío. Yo creo que fue una mezcla incluso como de las dos cosas que usted contó en su caso. Para mí, ya lo mencioné antes, empezó por miles de razones y miles de cosas muy ligadas a las dinámicas, al día a día, a las maneras de ver la vida y de ver las cosas, que justamente lo que decíamos antes de las red flags y todo eso, estuvo muy ligado a eso, pero llegó un punto en el que había una desconexión emocional grandísima. Y yo la vez pasada hablábamos, en el episodio pasado hablábamos de esa idealización de ciertas historias o de los batiditos de infancia y esas cosas. Para mí la relación de mis papás era de alguna manera perfecta y era un modelo a seguir porque esa gente tenía un nivel de conexión increíble. O sea, esas dos personas eran un equipo. Y yo aún se lo digo a mi mamá, la cosa más increíble, estaba lejos de ser perfecto, pero el nivel de complicidad y la capacidad de hacer equipo de esas dos personas para sobrellevar todas las cosas que pasan en la vida y particulares que nos pasaron a nosotros, juepucha, es absolutamente admirable. Entonces, ese era mi modelo, ¿no? Y yo quería algo así. Entonces, yo me lancé, digamos, a dar ese paso.
muy rápidamente me di cuenta que lo mío no iba a ser como lo de ellos, claramente. Sí. Y entonces esa falta de eso, que es algo que yo hoy en día todavía quiero, y no es tanto por idealizar la relación de mis papás, sino porque justamente lo que hablábamos de poner límites y esas cosas, para mí, eso es lo que yo espero, lo que usted decía ahorita, eso es lo que yo espero en gran medida de una pareja y de una relación, ¿no? Sí. Poder tener este nivel de complicidad y hacer equipo para las cosas, para afrontar la vida, porque es que la vida no es fácil. Lo que decíamos ahorita, nosotras tenemos miles de privilegios, pero aún así las cosas a las que uno se enfrenta, pues o sea, es más fácil llevarlas cuando uno va de la mano con alguien y haciendo equipo y con un mismo norte. Entonces, yo eso no lo sentía y para mí eso fue absolutamente determinante, y lo que le contaba en el episodio pasado, yo me di cuenta muy rápido que yo no era feliz. Y hay después del divorcio, revisando mi celular y revisando cosas, me encontré una nota de hacía mucho tiempo, que también da cuenta de el tiempo que pasa uno como reflexionando sobre esto, sí, y el tiempo que le toma a uno llenarse de valentía y tomar esa decisión. Y era una nota impresionante, sí, de por lo menos 2 o 3 años antes de tomar la decisión, en la que yo escribía, o sea, yo hacía una analogía y yo decía, me siento tan sola que siento como si yo estuviera en el mar, sí, ahogándome, sí, y hay alguien en la orilla. Sí. Y yo grito auxilio, yo levanto las manos y digo, tíreme un salvavidas, venga ahí, sálveme. No puedo nadar, ayúdeme. Y la otra persona está parada en la orilla mirando cómo me ahogo. ¿Sí? Como quizás sí con algo de angustia de ver la situación, pero inmóvil. Sí. ¿Sí? Entonces, es un poco eso. Y sí, y lo que decíamos, ¿no? Esto no es chévere vivirlo, no es chévere procesar y hacer como esas introspecciones y esas reflexiones y empezar a pensar por qué estoy sintiendo esto y por qué estoy viviendo esto, pero parte de las causas, pues, para mí, vienen de ahí. E insisto, esta es mi parte de la historia. Así lo vi yo y así lo viví yo. Lo otro es que a uno le enseñan también como que una decisión como el divorcio solamente se vale en ciertos casos. Y uno, de hecho, asume ese rol hacia el mundo y permite que los demás asuman ese rol hacia uno, ¿sí? Entonces uno siente el afán de tener que explicarle a la gente por qué fue, ¿sí? Entonces hay ciertas razones que se valen. Ah, no, le puso los cachos. Uy, sí, no, qué porquería, le puso los cachos. Eso es válido. Eso se vale. Sí, entonces, bueno, qué usted bien que te divorciaste. Usted es la buena en la situación. Pero soy infeliz. Ay, no, es que no trataste lo suficiente. No intentaste. Es que tienes que haber tratado más. Y, juepucha. Es que ¿quién dijo que el matrimonio todos los días es feliz? O que es como en las películas de amor. Y yo creo que hay pocas razones más válidas que el ser infeliz. Es que el ser infeliz debería ser la razón más válida para divorciarse, porque es que si uno no está con una pareja, que es una elección libre de uno, o sea, a uno la familia sí le tocó, ¿sí? Pero la pareja y los amigos, la escogió uno. Eso sí lo escoge uno. Y si esa persona no le hace bien a uno, si esa persona, pues no la persona que lo tenga que ser feliz a uno, pero si uno no es feliz ahí, pues qué mejor razón necesitas, si no para divorciarte, por lo menos sí para indagar qué pasó. Y si esa indagación te lleva a un punto en donde te das cuenta que nunca, ¿sí? que eso creo que para mí fue el breaking point, ¿no? Llegó un punto en que me di cuenta que para yo poder ser feliz, y seguramente eso fue lo que le pasó a mi ex, ¿no? Conmigo, para yo poder ser feliz con esa persona, nos tienen que deshacer a los dos y volver a construir. Sí. Porque las personas que somos no vamos a ser felices el uno con el otro, ¿no? De hecho, esto me recuerda una anécdota que, aunque es más conectada como lo tomó el otro, para mí dice mucho de eso, ¿no? O sea, mi razón con mi ex era, me siento ahogada, me siento infeliz. Y eso no era válido, al punto que él decidió que yo no estaba como en mis 5 sentidos, que a mí me tenía que estar pasando algo para yo tomar la decisión de irme, y me llevó al psiquiatra. No puede ser. A que me evaluaran, porque él decía, la única razón,
tú tienes que tener algo, tú tienes que tener una depresión mayor, porque cuando las personas están deprimidas toman decisiones erráticas. A él no le podía caber en la cabeza que yo me hubiera mamado de tanto maltrato, sino que tenía que haberme vuelto loca y estar en una situación de urgencia, ¿sí? Es más, él fue a recogerme a la salida de la cita con el psiquiatra y me decía, ¿pero qué te dijo? Y yo, pues que estoy bien. Esa fue la vez que el psiquiatra me dijo, pensé que se iba a demorar más en decidirse. Y yo salí como sintiéndome muy validada y como sintiendo que mis razones eran suficientes. Y él como, ¿pero qué te dijo? Y yo, pues que estoy bien. ¿No te dijo que tenías depresión mayor? Y yo, no. No le dijo que ¿No te está loca por medicó? querer dejarme a mí, un hombre tan perfecto. Exactamente. ¿No te medicó? No, me dijo que estoy perfectamente. Y este hombre paseaba por la calle y se agarraba la cabeza y decía, no puede ser, no puede ser. ¿Será que loco soy yo? No quieres una segunda. No, eso nunca era una opción, mamita. No quieres una segunda opinión, pero eso refleja eso, ¿no? O sea, refleja lo inválido que puede ser una razón tan fundamentalmente válida como que no soy feliz. Pero ¿sí? y fíjese que hablando de lo de la sorpresa de la vez pasada, de los egos, quizás de las psicopatologías y demás Uno que sabe, puedan de los tener, batitos, sí, los o batitos, sea, los batitos. no, pero no me batitos. refiero a las nuestras, o sea, no me refiero a las nuestras que seguramente Cositas nuestro más raye tendremos, estructurales. sino exacto, cosas Salud más por esos. estructurales. Es justamente muy, muy curioso como siempre no, como cuando uno enfrenta dos versiones, Sí. uno siempre cree que el que está bien es uno Sí. y el otro es el que está mal, Sí. ¿no? Entonces es como o sea, es muy evidente con lo que usted me está contando. Para él era impensable Sí. e inadmisible que usted estuviera siquiera pensando en dejarlo y eso quería decir que usted estaba loca. Claro, y ahí hay una cosa que me parece muy importante y como un tip importante para todos los que estén pasando por esto. Si a uno, el ex, o si todavía es la pareja, le dice, pero es que estamos divorciándonos porque tú fuiste el que Porque decidiste. tú decidiste. Porque tú decidiste irte, porque tú no me quisiste más, ¿sí? O sea, amigos, positivo para tóxico, ¿sí? O sea, hay algo más que un batidito. ¿sí? Total, si uno no es capaz de entender Sí. que hay cosas Claro. estructurales Claro. que llevan ahí y que, bueno, ahora de todo igual, ¿no? Uno no sabe, No, por pero eso, pues o sea, en todo el principio, hay algo que lo lleva a uno a tomar esa decisión, así sea simplemente lo que decía usted, darse cuenta, pucha, es que para estar bien tenemos que volver a construirnos, entonces Sí. esto no tiene sentido. Algo tan simple como eso y reconocer en el otro eso, o sea, tener la entereza, la madurez emocional, la inteligencia emocional para saber, para eso, ya es, o sea, un indicio importante, ¿no? Claro. Es como, ok, ¿no quieres estar conmigo? Pucha, qué dolor, Sí. qué cosa tan increíblemente, pues, no sé, Dolorosa. para mí, qué vaina tan difícil de vivir, Sí. pero, o sea, entiendo que debes tener tu razón. Además, también es para que uno usa eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pensaba y sentía mucho eso cuando mi ex me dijo, no mi ex, sino mi ex me dijo, pues que ya no me quería, ¿sí? Y yo pensaba mucho sobre todo porque me dolía mucho lo que iba a vivir mi hija, ¿sí? Y pensaba como, o sea, es que tú eres el que está soltando la toalla, es que tú eres el que está botándome a mitad del camino, es que no te importa nuestra familia, es que tú eres el que está decidiendo, ¿sí? Y muy pronto llegué a una cosa que me ayudó a ver un amigo que me dijo, es que aquí también una decisión activa tuya, ¿sí? Y él te ofrece la pareja que tienes hoy. Claro. Eso es lo Eso mejor es lo que él máximo te que puede puede dar. ofrecer. Claro. Eso es lo mejor que él te puede ofrecer. Y él te está diciendo a ti, no te puedo ofrecer más, ¿sí? Tu decisión es si te quedas con eso o no, ¿sí? Y yo, además ese momento, además de por fin quitarme de encima ese cirilí en el que me estaba empezando a meter es que fue tu culpa porque tú lo decidiste, me ayudó también a sentirme más empoderada de la situación. Esta es mi decisión. Y esa es mi historia hoy. Por eso digo, ya al final uno decanta y llega a una razón distinta de la que inicialmente lo propició. Para mí la historia hoy es,
yo me divorcié de mi ex porque los dos queríamos parejas diferentes. Ujú. Y se vale tanto la Porque no era pareja que él compatible lo que quiere tenían. como la pareja que yo quiero, ¿sí? Y lo que para mí era el mínimo, para él era el máximo. Y era más allá del máximo. Entonces no íbamos a poder nunca. Y lo más importante, que eso lo vamos a ver en otro episodio, pero lo más importante es que no para seguir siendo buenos papás de nuestra hija tenemos que seguir casados, ¿sí? Eso Que era es lo que en ese momento a mí me absolutamente afectaba. Fundamental. Eso es absolutamente fundamental y sí, lo vamos a ver más adelante en detalle, el tema de específicamente de los hijos, pero está claro que con hijos o sin hijos, uno, digamos, la tranquilidad de uno es, o sea, es esencial y si la pareja que uno tiene no está dispuesta o uno no Sí. está dispuesto, es mejor. Darnos la mano, como, Exacto, como me dijo mi mucho ex que gusto. nos íbamos a hacer. Él me prometió que como él iba a ser el mejor ex marido, que nos íbamos a dar la mano y nos íbamos a dar las gracias y que iba a Y hasta dejar su luego y camino. todo perfecto. Eso no fue lo que pasó, pero en todo caso, eso sí se puede hacer. Sí, pues bueno, eso implica un nivel de madurez importante que no sé si Que todos, no todo- lo, que, que sí, no- sí, que todos claramente tengamos la todos fortuna no de tuvieron. tenerlo. Ajá. Y también, digamos, unos niveles de conversación y acuerdos desde el principio. Sí. Es difícil, ¿sabe qué? Yo conozco un montón de gente que por estos días se está casando y he tenido estas conversaciones, ¿no? Y la gente hoy en día, justamente por esas estadísticas que hemos conversado y todo eso, la gente hoy en día es muy consciente de que eso es una posibilidad Sí. y que esto es un 50-50 Sí. y que podemos igual conversarlo, madurarlo, macearlo todo lo que queramos, pero está dentro de las posibilidades. Y yo creo que ese es otro punto que es importante, que además ha cambiado mucho el momento en que nosotros tomamos estas decisiones Sí. a lo que va a ser, por ejemplo, cuando nuestros hijos Decidan lleguen estar en pareja con alguien, a sus vidas sí. de adultos. Y es que, sobre todo cuando yo tomé la decisión de mi primer divorcio, pero ciertamente todavía se ve el divorcio como un fracaso. Entonces cuando me dicen, no, nos divorciamos, ay, lo siento tanto, ay, qué pesar, ay, qué pena, ¿sí? En mi caso, que además eran 2 divorcios, era como, ay, otra vez. Marica, pero ¿sabe qué? Liz Taylor se divorció como 8 veces, No, eso marica. eso me digo yo, eso me Oye, digo yo. Espera, Jennifer espera, López espera. también. Eso está de moda, eso nos pasa a las divas. Simplemente uno reconsidera las decisiones. Y ya. Porque Pero aprende. ese es el punto. Para mí, cuando yo fui a firmar mi segundo divorcio, ¿sí? Yo pensé, o sea, como una semana antes fue como ya, esta es la fecha, y yo pensé como, uy, voy a ir, ese día va a ser horrible, va a ser un día súper triste, perdí otra vez, ¿sí? E increíblemente yo llegué a esa notaría, o sea, Tranquila. lista, no, ni siquiera tranquila, lista, yo estaba lista. Y la razón por la cual yo estaba lista es que ahí hice ese clic que le decía de, bueno, yo también estoy eligiendo si esta es la pareja que yo quiero. Y cuando llegué a firmar, yo llegué con una sensación súper clara de el divorcio no es un fallo, fracaso. no es un fracaso. El divorcio es poner límites, es ordenar una relación que a uno no le está sirviendo, ¿sí? Y redefinirlo de esa manera en mi cabeza fue súper importante, y de ahí también nace la historia de mi ex y mi ex. Como a mí me daba como un poco de cringe con algunas personas, como con 2 o 3 personas que además todos son completamente innecesarias en mi vida, o sea, estas son conversaciones que en realidad no importan, pero en ese momento hay un peso de ese título, y a mí me da un poco de cringe como eso de decirle a 2 o 3 personas en el mundo que tenía 2 divorcios. Yo dije, no, pues yo aquí en mi colegio decían una cosa, es que si uno no quiere que se la monten, uno se la automonta, ¿sí? Entonces yo me la automonté, yo decidí tomarlo con humor y montar la historia de mi ex y de mi ex y diferenciarlos así, porque de alguna forma era como, esta es mi historia, era apropiarme de mi historia y apropiarme de esa historia en mis términos. No, ¿sí? pero y sabe que también, o sea, aprenderá lo que hemos dicho tanto, como del amor propio y conocerse a uno mismo al punto de saber decir y aceptar como, ok. A mí nadie o me sea, paga el mercado. Si esto no es, exacto, si tú no importa. estás dispuesto a darme lo que yo quiero y sé que necesito, Sí. pues bien pueda. O sea, Chao, de verdad, sí. siga, ahí Chao. está la salida y hasta ahí. Oiga, pero y entonces es curioso, ¿no? Este tema como ya, y sobre todo usted por 2, cuando uno toma la decisión y dice, listo,
soy divorciada, ¿no? Sí. O sea, ya di el Sí. paso, mis causas son lo suficientemente válidas, estoy lo suficientemente tranquila con la decisión, pero entonces ahora ya tengo el rótulo, ¿no? Sí, Soy divorciada. divorciada. O sea, ¿cómo se siente uno con eso? Separados, Sí, ahora total, qué asco, odio esa canción, gracias. Ahorita estaba sonando. La detesto. Pero entonces es eso, porque yo me sentía, mire, más allá de los temas estructurales profundos de cómo me sentía, de que así yo lo negara, yo sabía profundamente que era absolutamente, o sea, que no estaba tranquila y que eso no era lo que yo quería para Sí. mi vida, yo me sentía muy cómoda, Sí. ¿no? Con el rótulo de señora casada. Sí. Y yo amaba, o sea, yo amaba mi anillo, yo además tenía como un juego de anillos divino con los 3 oros y a mí eso me encantaba, o sea, Sí. era como yo estoy casada, o sea, no me mires, no me toques, sé que soy divina, pero yo estoy casada, ¿sí? Sí. Entonces, yo me sentía muy cómoda. Ya después, a la edad que tenemos, Bájese de ahí. con un hijo, y ya uno llega y entonces a cualquier parte, ¿no? Se reúne con las mamás del colegio y la cosa y todo el mundo, ¡ay, sí, mi esposa! Y es como, yo ya no tengo esposo, como ¿no? el Y papá entonces de mi hija. y todo el mundo quejándose de lo mismo que uno se quejaba, pero uno ya no puede hacer esos chistes porque uno sí. ya no está casado, ¿no? El otro día me pasó súper chistoso y era como una vaina ahí en un entrenamiento deportivo al que vamos y entonces una mamá llega y me dice, es que, ay, tu esposo el fin de semana pasado, y yo como... No, él es el papá de mi hijo. No, él no es mi esposo, Sí. no. O sea, tener que enfrentarse ya como ese tipo de cosas, ¿no? O justo cuando justo después de que salió el divorcio, llegaron del DANE a mi casa, yo no me acuerdo, no sé si era el censo, no sé qué era, llegaron del DANE al apartamento en el que estaba, que era cuando éramos justamente vecinas, sí. y entonces llega y es que, estado civil, no sé qué, y yo, soltera. Y ¿Y entonces qué? el man, porque el man leyó divorciada, no sé qué, leyó y yo, soltera. Se pasa rico O soltera. sea, lo siento en el alma, yo me divorcié, pero mi estado civil, o sea, esto no me define y yo me niego a que me defina, ¿sí? Sí. O sea, yo lo siento, pues tomé una decisión, ya no estoy con alguien que soy soltera. Yo creo que a mí me da más cringe ser casada que ser divorciada. ¿De verdad? Sí, a mí me da un cringe el hijo de puta ser casada. Yo no sé, yo creo que yo sentía mucho que me había casado muy joven y como lo conté en el episodio pasado, yo desde que firmé estaba como... tenía mis reservas. Entonces a mí me daba mucho cringe cuando me tocaba poner... A mí, o sea, esa no fue mi historia de, ay, mi anillo... No, es más, yo no tuve anillo por 5 años. El anillo que tuve, que usé, fue cuando fue por mi matrimonio católico y fue un regalo de mi mamá. Ni siquiera fue un regalo de mi pareja o de mi ex. Cuando me casé la segunda vez, sí le di más importancia al anillo, pero entonces yo cogí piedras mías, lo diseñé, sí, lo mandé a hacer. Entonces fue como un anillo que yo me hice a mí. Y pues cuando me divorcié la segunda vez, yo dije, pues las piedritas son muy bonitas, no tienen la culpa. Le sumé rubíes y este es mi anillo de divorciada. Que tiene los diamantes del primero, las esmeraldas del segundo y los rubíes, que ya son un compromiso con el amor por mí misma, que nunca voy a dejar. Pero no, a mí me daba más cringe ser casada que ser divorciada. Ahora la verdad es que no me importa. O sea... Creo que tan pocas veces en la vida me preguntan eso, pero sí conozco a alguien muy cercano a mí, le pasa algo parecido a usted. Él se trababa mucho cuando le preguntaban como por el estado civil, ¿no? Uh-huh. Y como que no sabía qué contestar y no sé qué más. No, pero yo no me trabo. A mí lo que pasa es que me da rabia. Se le daba rabia. Como así no, que pero él era como que era un fastidio para él tener que llenarlo, ¿no? Y entonces fue a llenar un permiso de salida para sus hijos y él dijo, no, pues divorciado. ¿Hace cuánto? Le preguntó. ¡Ay, no! ¿Y qué le importa? Le dijo, ¿hace cuánto? Y él dijo, pues de firmar papeles hace 2 años, pero en realidad ya no éramos nada, hacía como 10. Y ella dijo, ah, no, usted ya es soltero. Y le puso soltero. Y él desde ahí está como usted, yo soltero. Él se identifica como divorciado cuando está reflexionando de lo que eso le dejó,
como dijimos, como qué de esto tomo y qué proyecto hacia mi pareja, hacia mi futuro. Pero ya como estado civil, es como, ay, ponga lo que le da la gana, soltero, sentido, ya, o sea, no importa, sí. ya no tengo con quién. Y lo mismo, este es el papá de mi hija, no es mi pareja. Eso también es difícil de entender. Ya a medida que los niños van creciendo, se va volviendo más común. Yo no sé si a usted le pasó. Mi hija tenía 4 años cuando nos separamos. Y al principio entonces éramos como los únicos de todo el salón y ya ahora es como, cada vez es más como, no, el papá de mi hija, el papá de mi hijo, y es como, tú eres de mi club, eso es divino, eres de las mías. es divino cuando uno realmente como que se sienta y analiza, es más común de lo que uno cree, Sí. es más común de lo que uno cree y por lo menos en el salón de mi hijo hay varios, que la gente no lo exteriorice es otro cuento, pero sí. Bueno, entonces en este episodio hablamos de por qué, de las diferentes causas y de cómo generalmente esas causas que uno percibe inicialmente terminan siendo, reflejando, siendo el síntoma de cosas mucho más profundas, de la importancia de uno también tomar responsabilidad de su parte. No se trata de culpa, se trata de responsabilidades y uno decir, bueno, de esta dinámica, por ejemplo, en mi caso con mi ex fue, yo quiero entender por qué yo permití tanto maltrato. Yo quiero entender por qué yo voy o en el caso de mi ex, yo quiero entender por qué yo voy a hacer relaciones en donde no tengo disponibilidad afectiva de la otra parte al nivel que yo requiero, ¿sí? Y de cómo eso va evolucionando en el tiempo, ¿sí? Y sobre todo de que cualquier razón, sobre todo la razón de que no te hace feliz, es más que suficiente. La infelicidad es una causa más que suficiente para avanzar en este sentido y sobre todo lo que hablábamos ahorita al final también, ¿no? El divorcio a uno no lo define, dimos los ejemplos del estado civil. A mí me parece que el divorcio al contrario es como esta oportunidad Es que para mí, reencontrarse, ¿no? No, para mí es un badge de orgullo. Yo llevo con orgullo, así como llevo con orgullo la cicatriz del nacimiento de mi hijo, siendo un recuerdo, un episodio muy doloroso de mi vida, llevo con orgullo mis divorcios, porque los llevo con orgullo como una señal de que puse límites a algo que no me servía, que hice algo frente a mi infelicidad. Es lindo. Yo no sé si con orgullo, pero sí, en todo caso, con reconocimiento, en mi caso, pues, pero sí como con reconocimiento de que esto me permitió y me abrió unas puertas distintas. O sea, esto es otro cuento. Bueno, entonces ya hablamos de cuando uno toma la decisión, Sí. ya hablamos de por qué uno toma la decisión, cómo eso evoluciona y lo que lo lleva ahí. Y entonces, en el próximo episodio, vamos a estar hablando de El caos que sigue. De lo que pasa después, porque claro, acá hemos hablado, hemos echado lora de lo que nos lleva ahí, de lo que hace clic, Sí. de las emociones que uno siente, pero juepucha, después se viene De aquí viene lo bueno. el terremoto. Sí, De la ahí tormenta, la viene. tormenta. Y es el momento más difícil, pero también uno de los momentos en que uno encuentra, como me decía alguien, más belleza inesperada. Así es. Bueno, ¿qué se diría usted sin límites ni vergüenza a la Lina de hace 3, 4 años sobre las razones de su divorcio? Lo que mencionamos ahorita, que ser infeliz y tener la conciencia de que uno no quiere estar ahí, no importa las causas, es más que suficiente para dar el paso. Y eso implica valentía y reconocimiento de eso y estar dispuesto sobre todo a asumir lo que se viene. Pero el simple hecho de uno reconocer que no es feliz, pero ojo, no solo reconocer que no es feliz, sino que ya agotó todas las instancias y todos los recursos a los que podía, que ya realmente es un nivel de agotamiento que no da, es más que razón suficiente. Yo le diría a la Paula de hace muchos años que esas razones, lo importante de las razones es 2 cosas. Uno sí necesita entender un porqué para poder pasar la página y para poder enfrentarse con berraquera al caos que le sigue. Y 2, que entender ese porqué también es importante para uno poder de ahí sanar cosas que uno necesita sanar para uno mismo, ¿cierto? Y sacudirse todo lo que uno le pesa. Muy bien, Lona. Y lo otro que le diría a Paula de ese momento es que es eso que para mí se ha vuelto
una premisa importantísima en mi vida, y es que un divorcio, llegar a ese momento, por la razón que sea, no es una pérdida, ni refleja la falta de uno de nada. Es muchas veces la decisión necesaria, ¿sí?, para uno ordenar las relaciones que no le hacen bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado, que lo estén disfrutando y sobre todo que se queden para los próximos. Y si algo de lo que contamos les resuena, conecta con su historia, pónganlo en los comentarios, compártanlo en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio para hablar del caos. Versión 2.0, sin límites ni vergüenza, es un podcast producido por Karen Rojas y Diego Fer. Realización audiovisual y postproducción de Desde Cero. Si te conectaste o te identificaste con este episodio, nos encantaría leerte en los comentarios o en nuestras redes sociales. Recomiéndalo, compártelo y ayúdanos a que crezca esta comunidad de escucha y compañía. Nos escuchamos en el próximo episodio.